Ya. En Iquique al Día, a través de las pantallas de Iquique Televisión, estamos con otro invitado. Él se llama Patricio Bello y es psicólogo de la Fundación Tierra de Esperanza. ¿Cómo estás, Patricio? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bienvenido al programa. Patricio, primero cuéntanos así rápido y sumeramente qué es Tierra de Esperanza, esta fundación. Fundación Tierra de Esperanza trabaja con niños, niñas y adolescentes en varias líneas de acción, desde lo proteccional hasta el tratamiento y rehabilitación de drogas. Situación que me imagino que es bastante común en esta región. Bastante común en esta región, tenemos harta demanda de atención. ¿Hay algún tipo de droga que incida más en la vida de estas personas que otra? Bueno, de las drogas que utilizan más los niños y adolescentes hoy en día en Chile, la marihuana, ¿cierto? La marihuana ha sido bien popular últimamente. La marihuana, sin embargo, es una droga que está en discusión en el Congreso, está en discusión de parte del gobierno para poder ser legal en algunas fórmulas, en algunas formas de consumirla. Sin embargo, tú como psicólogo, tu visión es que la marihuana igual hace mal, la marihuana igual debería no estar permitida o no estar presente, digamos, en la vida de algunas personas. Nosotros realmente nos abocamos al trabajo con niños y adolescentes. Cuando nosotros vemos que un niño está consumiendo marihuana, ¿cierto? Nosotros ya lo tenemos que clasificar como un consumo problemático, ¿cierto? Porque afecta al desarrollo cognitivo de los niños. Se afecta. Afecta al desarrollo cognitivo de las funciones superiores, por ejemplo, la memoria. Entonces afecta, ¿cierto?, el rendimiento escolar, académico. Oye, qué importante es lo que está diciendo Patricio. Mucha gente defiende muchísimo el consumo de marihuana, sin embargo, acá una persona que es experta en el tema nos está diciendo que sí afecta. Patricio, la razón de tu visita exactamente al programa. Bueno, la razón de mi visita básicamente es de alguna manera ponerse en contacto con la comunidad desde la fundación y aportar nuestro granito de arena a que la gente comprenda ciertos conceptos desde la psicología aplicadas a la adolescencia y a la niñez. Por ejemplo, hoy día queremos hablar sobre las fases del ciclo vital. ¿Cuáles son las fases? Las fases del ciclo vital aplicadas a la infancia y adolescencia las clasificamos en 5. De recién nacido, etapa de lactante, etapa preescolar, escolar y de la adolescencia propiamente dicha. ¿Eso qué nos va indicando? Bueno, desde la psicología del desarrollo, las fases del ciclo vital son fases sucesivas, ordenadas y que de alguna manera tienen características particulares, ¿cierto? Entonces, nosotros de alguna manera queremos hacer esta educación, entre comillas, a los padres, ¿cierto?, de la comunidad, para que tengan en cuenta qué características son las más principales en cada etapa, que hay que fijarse más. Ok, ahora, cuando... Si quieres podemos ir revisando etapa por etapa también. Ok, perfecto. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, para empezar, ¿cierto? La primera etapa, como yo te había dicho, tiene que ver con el recién nacido, con el neonato, ¿cierto? Esta etapa es el primer mes de vida, ¿cierto? Y nosotros aquí, y también para la gente en la casa que esté atenta, ¿cierto? Hay 2 grandes funciones de supervivencia del niño, que hay que estar súper atento como siendo papá, ¿cierto? La primera función de supervivencia tiene que ver con el apego del niño hacia la madre, ¿cierto? Esta es una de las funciones más básicas del ser humano. Y ahora último se habla mucho de la importancia de esta etapa, ¿verdad? Se habla mucho del concepto de apego, ¿cierto? Ha estado muy en boga y hay experimentos, ¿cierto?, que la población general está un poco en conocimiento, ¿cierto?, que hay 3 tipos de apego, de alguna manera, que las personas van a tener a lo largo de su vida, y en estas primeras etapas del desarrollo ya se pueden ver un poco. Luego, la segunda función de supervivencia en esta etapa tiene que ver con la expresión emocional, o sea, el niño, el infante, va a señalizar a la madre sus estados internos a través de el semblante emocional, por ejemplo, ¿cierto? Y básicamente, de repente la madre se ponen un poco nerviosas en esta etapa, pero es súper simple, o sea, el niño está bajo malestar o no está bajo malestar. Oye, de alguna manera yo quisiera explicar también, ¿cuál es el objetivo de explicar esto en televisión? Entregar las visiones profesionales que se tienen y que las personas que estén viendo el programa, la entrevista, también comprendan de alguna mejor forma. Eso es en el fondo, ¿no? Sí, en el fondo dar algunos tips, ¿cierto?, sobre qué esperar en cada fase del desarrollo. Ok, continuemos con la siguiente fase. Sí, la siguiente fase tiene lugar hasta los 2 años de edad y es la fase de lactancia.
Aquí lo que se puede esperar es un crecimiento rápido del niño, ¿cierto? De hecho, el crecimiento se mide aquí en esta etapa en semanas. Ya hay indicadores de la vida social del niño que tienen que estar presentes en esta etapa. Por ejemplo, en esta etapa sale lo que es la sonrisa social, por ejemplo. Ya. Sale lo que es la angustia frente a los extraños, que es un comportamiento aprendido, y la aparición del no como respuesta, que ahí de alguna manera devela, ¿cierto?, los estados interiores y los intereses del niño en esta etapa. También surgen las primeras, como empieza a caminar el niño, ¿cierto?, surgen las primeras etapas de exploración y de independencia, entre comillas, de la madre. Me imagino que cada una de estas etapas, en la medida que sea bien vivida, bien reforzada por el padre, por la madre, van convirtiendo a la persona en una persona un poquito más íntegra, más completa. La idea es que los tips que te estoy dando ahora, ¿cierto? La información que te estoy dando tiene que ser de alguna manera resuelta en esta etapa. Si no es resuelta, queda como el lastre, ¿cierto?, para etapas posteriores. Ya, perfecto. Y se habla, por ejemplo, de trastorno del desarrollo o trastornos adaptativos. ¿Cómo vamos haciendo que esas etapas sean bien vividas y bien desarrolladas? Primero que los padres solamente estén atentos a estas etapas y de alguna manera que no cohíban o que no exijan demasiado, ¿cierto? Nosotros sabemos que los extremos son malos, ¿cierto? Entonces, de repente cohibir ciertas actitudes o ciertos comportamientos del niño o de alguna manera exacerbarlos, ya eso es la primera indicación. Esa sería la primera indicación. La siguiente. La siguiente tiene que ver con la etapa escolar, la etapa preescolar, que tiene que ver con el periodo comprendido entre los 2 y 5 años, cuando los niños ya están en el medio menor, el medio mayor, ¿cierto?, el jardín infantil. Y aquí ya empiezan conductas sociales un poco más elevadas, que tienen que ver con vestirse solo, alimentarse solo, ir al baño solo. Ya en esta etapa eso tiene que estar desarrollado sí o sí, entre los 2 y los 5 años. Obviamente hay algunos chicos que de repente bajo el estrés o bajo, no sé, por las exigencias del jardín o del grupo de pares, pueden retroceder estas etapas, pero eso sigue siendo normal. Se llama regresión. Ok. En esta etapa... Ojo con las mamás, lo que está diciendo aquí Patricio. O sea, puede haber un retroceso y no hay que alarmarse tanto, digamos, está dentro de lo normal, pero ponerle atención. Ponerle atención, ¿cierto? Por ejemplo, cuando llega un hermanito nuevo, el hermano mayor, ¿cierto?, tiende a retroceder un poco en las etapas para poder ganar la atención que tenía el bebé, ¿cierto? Okay. O de repente en este periodo, como el niño se va independizando un poco de la madre, ¿cierto? Pueden aparecer estos miedos nocturnos, puede aparecer la enuresis, que es el hacerse pipí en la cama. Okay. Sin embargo, en esta etapa preescolar de los 2 y 5 años ya debería estar funcionando el dominio de estas funciones corporales. Okay. Y eso es lo que se espera en esta etapa. Siguiente etapa. Sí, la siguiente etapa tiene que ver con la fase escolar, de los 6 a los 9 años. Aquí es cuando el niño entra en el colegio y típico, ¿cierto?, que una de las crisis del niño tiene que ver cuando entra al primer año básico. Ya. ¿Cierto? Que aquí obviamente al niño se le exige mucho más desde lo cognitivo. ¿Cierto? Tiene que aprender a leer, tiene que aprender de repente ¿Esa etapa es muy compleja para un niño? ¿Sientes tú que es una de las etapas que más se sufre tal vez? No sé si más se sufre en esta etapa. Parece que, según lo que hemos visto nosotros, la etapa en que más se sufre es la adolescencia, que es la siguiente etapa. Sin embargo, en esta etapa... Sí, se sufre, bro. Se sufre y hay varios factores de riesgo, pero en esta etapa lo que se espera, ¿cierto?, es que el niño comience a tener sus primeros grupos de pares. ¿Cierto? Esto ya empieza a separarse un poquito más de la familia, empieza a generar grupos de pares y se da un fenómeno muy extraño a nivel psíquico que se llama periodo de latencia, que es cuando el niño y la niña tienen un cese aparente de la preocupación sexual y dejan de comunicarse con el sexo opuesto y se van a su grupo, ¿cierto? Y ahí aparece todo el fenómeno del club de Toby, ¿cierto? El club de Lulú, ¿cierto? Y ya empiezan a hacer sus roles de género un poquito más marcadamente. A ambos les pasa. ¿Y cómo me dijiste que se llama esa etapa? Periodo de latencia. Periodo de latencia. Me indican que tenemos solo 2 minutos más para que logres dar todas las etapas. Y por último, bueno, la etapa más compleja, ¿cierto?, que era la etapa de la adolescencia, que va desde los 10 a los 19, 20 años, ¿cierto?, donde ya empiezan los caracteres sexuales secundarios, ¿cierto?, el vello púbico, el cambio de voz, ¿cierto?, el cambio hormonal, que ya indica, ¿cierto?, la presencia del nuevo ciclo sexual. También empieza a acentuarse lo que es el pensamiento lógico abstracto. Ya el niño puede manejar conceptos un poco más ideales, ¿cierto? Un poco más abstracto, por ejemplo, como la verdad o la libertad, ¿cierto? Y obviamente aquí ya estamos con lo que son las grandes crisis de identidad y crisis de roles.
Entonces aquí también hay que tener mucho ojo con respecto a eso. El niño está mucho más expuesto a grupos de pares disociales, por ejemplo, al uso de drogas y a algunas actividades que son un poco más violentas. Sin embargo, son parte del ciclo adolescente y tenemos que, como sociedad, tratar de responder a eso igual. Patricio, ¿algún consejo para los padres que estén viviendo de alguna forma este ciclo o alguno de estos ciclos? Un consejo que sea práctico, un tip que podamos darle a los televidentes. Hoy en día lo que nosotros hemos visto es que hay muchos padres que están preocupados por sus hijos, pero de alguna manera tienden a querer comunicarse con ellos desde el sermón, desde el yo sé cómo se hacen las cosas, tienes que hacer esto, todo lo otro, ¿cierto? Sin embargo, los chicos, ¿cierto? En toda esta etapa de infancia y adolescencia, lo que más necesitan es un vínculo fuerte con las figuras de apoyo, con las figuras de los padres, ¿cierto? De repente, los padres nos han dicho que es como hablarle a una muralla cuando le dicen a los niños todos los días lo que tienen que hacer, ¿cierto? Sin embargo, parece que esa estrategia de repente no funciona y es mejor tener un vínculo mucho más fuerte que decir estas cosas que de repente el chico se va a ir dando cuenta de a poquito solito. Okay. Gracias, Patricio, por haber estado en el programa. Okay. Ojalá que la información que entregaste, la entrevista que hicimos, sea de bastante ayuda para la gente que esté viviendo estos momentos. Sí. Ok, nosotros nos vamos. Ahí estuvimos con Patricio Bello, psicólogo de la Fundación Tierra de Esperanza. Nos vamos a un corte y volvemos. Doobly bop bop, baby doo wah. Doobly bop bop, baby doo wah. Doobly bop bop, baby doo wah. Doo da baby doo da.